Bueno, este va a ser un video de lectura de notas número 3 de la segunda, de la unidad de la Segunda Guerra Fría. Alright, so vamos a abrir las notas primero, que son notas número 3, que es el End of Vietnam. Se acaba la guerra en Vietnam. So, habíamos hablado de todos los problemas que habían pasado por ir a esta guerra. Y ahora vamos a empezar con la elección de 1968. So, esta guerra de Vietnam va a ser como como un veneno para President Johnson. So, presidente Johnson en la elección del 64 va a ganar una elección bien, bien fácil y va a ser reelegido bien fácil y la gente lo adoraba, lo querían. So, para el 1968 enseña qué tanto Vietnam lo destruyó a él que va a decidir que no iba a correr por presidente porque sabía que había tanto coraje contra él que no tenía chance de ganar el 68. So, se va del 64 a ganando la presidencia fácil, fácil, con tanto que lo quieren, al 68 ni corre por presidente. Una de las razones que decide LBJ, que es Lyndon B. Johnson, presidente Johnson, decidió no correr por presidente, es porque había alguien más que iba a correr por los demócratas, que era Robert Kennedy, el hermano de John F. Kennedy. So, en esta elección va a ser Robert Kennedy contra Richard Nixon. Al mismo Richard Nixon que había perdido contra John F. Kennedy en la elección de 60. So, Robert Kennedy contra Nixon. Y parecía que este Kennedy también le iba a ganar a Nixon, igual como el hermano. Pero el problema va a ser que Kennedy va a ser asesinado aquí en Los Ángeles en junio del 68, 5 meses antes de la elección. Y eso va a destruir la oportunidad de los demócratas de ganar la presidencia. Porque después de no tener ni Johnson ni tener a Kennedy, el siguiente, Hubert Humphreys, va a perder fácil contra Richard Nixon. So ahora vamos a tener un nuevo presidente, Richard Nixon, que es de otro partido, los republicanos. Y cuando cambies de presidente y cambies hasta de partidos, como de los demócratas, ahora con los republicanos, van a cambiar cosas. So, Nixon, al empezar cuando corrió por presidente en 68, una de las cosas que lo hizo que lo eligiera es que le dijo a los Estados Unidos que que si lo elegían al presidente, su primera cosa que iba a hacer es sacarnos de la guerra de Vietnam. Había tanto coraje contra la guerra de Vietnam, so cuando él dijo, yo los voy a sacar de Vietnam, la gente le dio su apoyo. Y él va a empezar ese proceso de tratar de subir los números del ejército de los de Vietnam, del ejército de la República de Vietnam, que son del sur Vietnam, que son los capitalistas, pero va a fallar por la mayoría, no va a poder entrenarlos bastante y mandarlos otros. En vez va a seguir la guerra por otros 4 años. So, él dijo que iba a correr por presidente para sacarnos de guerra y la guerra va a seguir. Now, lo que va a hacer es el proceso de Vietnamization, que va a poder entrenar los soldados de ellos y cada 10,000 soldados que entrene de ellos mandan 10,000 soldados americanos para atrás para los Estados Unidos y que despacito y despacito se le va entregando la guerra más y más a Vietnam. Y la idea es que esta guerra se va a acabar con honor. Paz con honor, era su dicho de Nixon. So, si podíamos hacer Vietnamization poco a poco, íbamos a acabar esta guerra con paz por honor. Así no va a ser la situación. Porque el sur no estaba listo para pelear esta guerra, no tenía el poder para pelear esta guerra. Y el norte estaba nomás esperando que los Estados Unidos se saliera de esa guerra para poder tomar todo Vietnam. Y es lo que va a pasar. Now, algo va a pasar en 1970 que enseña uno de los errores que hizo el Congreso años antes, la invasión de Camboya. So, que Camboya encontraron que estaba ayudando a Vietnam, al norte de Vietnam, el Vietcong. Lo estaba ayudando por dejarlos entrar a Camboya sin castigarlos y entrar otra vez a, um, a Vietnam. So, si miran, este es el norte de Vietnam, donde está el Vietcong, y este es el sur de Vietnam. Este es Camboya aquí. So, lo que ellos lo estaban dejando es, nosotros estamos peleando con ellos para que no pudieran entrar aquí. Y ellos lo dejaban entrar a Camboya y de Camboya entraban otra vez por acá. So, presidente Nixon dijo, ustedes los de Camboya lo están ayudando. Y si lo están ayudando, son nuestros enemigos. So, lo que hizo es bombardeó a a Camboya. Le mandó aviones con bombas y dejó caer bombas en Camboya. No, ¿qué pasa cuando un país deja caer bombas en otro país? Lo que quiere decir es guerra. Pero ya tenemos guerra en Vietnam. ¿Ahora va a ser guerra con Camboya también?
hay tanto odio con la guerra de Vietnam y ahora Nixon está tratando de empezar otra guerra con otro país, o vamos a tener dos guerras a la misma vez. So, va a haber muchas más protestas aquí en los Estados Unidos, mucho coraje contra esta guerra y con la idea de una segunda guerra con Camboya. Y una de esas protestas va a ser la universidad en Indiana, el estado de Indiana, que se llama Kent State. En esta protesta va a ser una protesta grandísima, era hecha por estudiantes del colegio. Y en esa protesta se va a hacer violenta cuando llegan los policías para tratar de parar la protesta y 4 estudiantes van a morir. Esa imagen en la televisión en esa noche, con cuatro estudiantes muertos en las calles de Kent State, con las sábanas blancas llenas de sangre, cubiertos en las calles donde habían caído, subió más coraje. Now, Nixon va a defender su decisión de invadir a Camboya, diciendo que los Estados Unidos es un país poderoso y a veces tienes que actuar como un país poderoso para que sepan que no se deben de meter contigo. So, él dijo, para asegurar libertad por todo el mundo, tenemos que todos sepan, se meten con los Estados Unidos, les va a doler. Y lo que él trató es mandarle un mensaje a Camboya, que si siguen ayudando a la Vietcong, vamos a ir a guerra con ellos también. Um, pero una cosa que resultó que era un problema es que Nixon no les pidió permiso al Congreso cuando mandó las bombas y luego la invasión a Camboya. Pero la realidad era que no tenía. Que el Congreso estaba muy enojado. ¿Cómo pudiste empezar otra guerra con otro país sin consultarnos? Y la respuesta de Nixon es, pues no tengo. Ellos habían pasado el Gulf of Tonkin Resolution, que habíamos hablado en notas número 1. Gulf of Tonkin Resolution es cuando le daban al poder al presidente de ir a otro país sin ir a guerra. La habían hecho porque querían ir a guerra a Vietnam, pero no querían llamarle una guerra porque si es una guerra oficialmente, entonces la Unión Soviética entra también. So, era oficialmente la guerra en Vietnam, nunca fue guerra. Le dijeron que era una acción de la policía, que nomás estábamos tratando de mejorar el mundo. Pero Nixon va a usar esa resolución que le da el poder al presidente de mandar soldados a otro país para decir, pues si tengo ese poder, entonces también tengo el poder de mandar a esos soldados a Camboya. Y Congreso estaba muy enojado y va a decir, ok, no más de esta acta. So, repeal quiere decir cancelar. So, cancelaron the Gulf of Tonkin Resolution, que ellos mismos habían pasado antes. En 1971 va a salir algo que va a seguir con el coraje que tiene la gente contra el gobierno, el presidente, con todos. Se llama The Pentagon Papers. Pentagon es el nombre del edificio de nuestro ejército. Y papers son papeles. Eran los papeles del Pentagon. Un documento de 7,000 páginas que un reportero agarró y lo puso en los periódicos. No todas las páginas, pero las cosas más importantes. Y lo que enseñó era que los Estados Unidos, el gobierno, los presidentes de Kennedy, Johnson y Nixon, todos estaban echando mentiras de Vietnam. Que lo que decían y lo que estaba pasando no era la realidad. Son más coraje contra el gobierno, más desconfianza contra el Congreso, más desconfianza con la presidencia. Um, y como le dije, los Estados Unidos, los americanos empezó a pensar que el gobierno le está echando mentiras desde el principio. So, con ese coraje, más protesta, más contra la guerra. En 1972, los Estados Unidos empezó secretamente negociando con el norte de Vietnam, el Vietcong, sobre los Estados Unidos saliéndose de esta guerra. Lo que quiere decir es que la guerra iba a seguir, porque era una guerra civil, el norte contra el sur. Pero ahora la realidad iba a ser el norte contra el sur, porque esta guerra hasta este momento, el 72, era el norte contra nosotros, los Estados Unidos, ayudándole al sur, pero casi peleando todo por ellos. Ahora ellos iban a tener que pelear sin los soldados de los Estados Unidos. Y van a hacer negociando, van a hacer el trato. Se llama the Paris Peace Accords. Fue en París y eso es como Paris Peace Accords, más que decir el acuerdo de paz que pasó en París en 1973, firmado por el sur y los Estados Unidos. Y lo que decía muy importante es que los Estados Unidos salía de Vietnam, no más Estados Unidos metidos en los problemas de Vietnam. Y que decía que el norte y el sur se deben de unificar en un país, no más Vietnam, pero iba a ser comunista, porque Ho Chi Minh va a ganar esta guerra. So Ho Chi Minh va a ganar y Vietnam se va a hacer comunista.
So va a caer Sur Vietnam. El 73, cuando los Estados Unidos se salieron, los soldados todavía no se salían completamente y el norte ya estaba invadiendo el sur. El sur no tenía nada de oportunidades. Y rápidamente Vietnam va a caer a los comunistas. So vamos a perder en esta guerra en Vietnam. Después de la guerra, el Congreso va a pasar una ley que se llama the War Powers Act, y eso era contra el poder del presidente. Le habían dado el poder al presidente de mandar soldados a otro país sin tener que permiso al Congreso, y se lo quitaron cuando eliminaron the Gulf of Tonkin Resolution. Pero ellos dijeron, sí, el presidente todavía tiene que poder mandar soldados, pero tiene que ser con el permiso de Congreso. Perdón, tiene que decirle al Congreso y nomás tiene 90 días. Si manda soldados al otro país, tiene 90 días para resolver cualquier problema que él quiere. Si llegan los 90 días, hay dos opciones. Mandar los soldados para atrás de ese país donde los mandó, mandarlos para la casa o pedirle al Congreso por otros 3 meses. Y ya el Congreso decide si vamos a seguir con nuestros soldados en otro país o que se tienen que regresar. Pero si va a mandar soldados a otro país, les tiene que decir el Congreso en menos de 2 días, 48 horas. Esto va a limitar el poder del presidente. Y en otras 4 vamos a hablar más de esta idea. Right? Eso es todo con estas notas.